En un mundo que parece que está todo mal, ella abre un espacio para reflexionar. ¿Y qué pasó? ¿Qué hay que hacer? Candenomics. Con gente que sabe, hay que imaginar. Entre todos pensemos otra realidad. Venido, sentate a escuchar en Candenomics. Buenas, estamos en un nuevo Candenomics y esta vez tengo el gusto de hablar con Gonzalo Finles. ¿Esto no es Decimos Cosas? Esto no es Decimos Cosas, esto es Candenomics, así que te voy a interrumpir mucho menos, Gonza. Bueno, pero muchas gracias por la invitación. Por favor. Un honor. Para mí era muy importante, obviamente que ya lo conocen porque es parte fundamental, uno de los pilares de Delirio, pero me parecía importante abrir este espacio que tiene otro registro y que busca indagar un poco más en el pensamiento del presente y del futuro, así que estoy muy entusiasmada con este capítulo, Gonza. Yo también, y digan en comentarios si quieren que en algún momento lo hagamos al revés, ¿no? Que yo te haga las preguntas y vos No estoy preparada respondas. para eso. Bueno, el año que viene, el 2026, hay muchos desafíos por delante. Puede ser. Un Gonzanomics hacemos. Claro. Edición especial. Claro, invertido. Estaría bueno. Me gusta. Ustedes. Pero para arrancar, si querés, podemos empezar. Estamos cerrando este 2025, este segundo año de gestión de Javier Milei. Inicia su segunda etapa en un mundo muy convulsionado, cada vez más convulsionado con la amenaza de Trump en esta intervención territorial de América Latina a través de Venezuela. Así que un poco, ¿cuál es tu caracterización de este momento? Bueno, la caracterización creo que la hacen ellos mismos, ¿no? Donald Trump lo hace con su nueva Carta de Seguridad Nacional, de Estratégica, donde le puso el corolario Trump a la doctrina de seguridad nacional alrededor de la doctrina Monroe, ¿no? 2.0. Ahí hay toda una definición de que Estados Unidos vuelve a priorizar a la región. A mí me parece que este 2026 para Argentina, sobre todo, lo más importante van a ser las elecciones de Estados Unidos, ¿no? A ver si Trump sale respaldado, si Trump no, cuál va a ser su política más en concreto, si va a seguir ayudando financieramente a Argentina o no. Evidentemente hay una reconfiguración bastante grande a nivel internacional en el cual Argentina está jugando un papel de estar directamente 100% alineado con Trump sin que Trump incluso se lo pidiera, ¿no? Esto va desde antes de todas estas publicaciones que estaba mencionando. Entonces ahí hay una agachada de Milei completa, de un seguimiento estratégico de Estados Unidos que puede ser muy dañino en el mediano o largo plazo para Argentina, me parece, ¿no? Por ahí lo puede ayudar a que Argentina no tenga una crisis financiera en el corto plazo, que es lo que vivimos en todo este 2025, después de muchas caídas que tuvo y tropiezos que tuvo el plan económico de Milei, pero que nos deja a nosotros expuestos frente a un mundo que está cambiando, en el cual ya la globalización está muerta, como que Trump termina de cerrar ese periodo neoliberal, ¿no? De libre mercado a nivel internacional, y él mismo con la guerra comercial que lanzó en abril de 2025, trata de reconfigurar todos los esquemas comerciales a nivel internacional. Argentina, al quedar alineado a Estados Unidos, creo que se pierde una gran oportunidad, que es la de utilizar sus propios recursos naturales, sus conocimientos y los conocimientos que hemos logrado adquirir y nuestro lugar estratégico en el mundo de los últimos años, porque decide relegarse frente a los Estados Unidos en este mundo cambiante. Entonces, creo que hay una estrategia muy grande que la estamos perdiendo y que creo que estamos en un momento muy, muy loco, porque Milei se abre al mundo, al mercado externo, como si estuviésemos en los 90, ¿no? Como si esto fuera la globalización, para bajar los precios internos, para generar toda una nueva situación en la cual Argentina se reconfigure e ingresa a esta etapa como importador de productos terminados y vendedor de materias primas, ¿no? Lo estamos viendo, ellos mismos lo dicen, la minería, el petróleo y el agro. El problema es que las compras que estamos haciendo al exterior no son a Estados Unidos, sino que son a China. Entonces, en los hechos, Milei discursivamente dice, estamos 100% alineados con Estados Unidos, pero en los hechos nos alineamos cada vez más a China, cada vez le compramos más productos a los chinos. Los dólares que atrae Milei con los rescates de Estados Unidos terminan yendo a financiar al Partido Comunista Chino. Entonces, ahí hay algo que es muy contradictorio y que creo que en algún momento se va a tener que resolver de alguna forma, ¿no? Que probablemente Milei no lo quiera, pero que Trump lo va a hacer terminar de definirse, ¿no? Que está pasando incluso ahora en estos momentos en donde Canadá y México tienen que adaptar aranceles muy parecidos a los que está adaptando Estados Unidos para con China, o sea, cerrarse a las importaciones chinas para que no funcione como un back channel, o sea, un país tercerizado en el cual entren los productos de China. Lo que voy es que los países que están más cerca del hemisferio de América para los americanos tienen que adaptar las políticas de Trump, gobierne la derecha o gobierne
un icono progre como es Sheinbaum en México, porque si no, corre el riesgo de enfrentarse a los Estados Unidos. Entonces, en el momento en que eso pase, en el momento que le hagan que Milei levante aranceles contra las importaciones chinas, ¿qué va a pasar con Argentina? ¿Le vamos a comprar a Estados Unidos? Pero Estados Unidos se está desindustrializando. Justamente por eso Estados Unidos aplica todas estas políticas. Vamos a ver destruido toda una cantidad de industrias que supimos conseguir con mayor o menor productividad, con mayor o menor capacidad de valor agregado, precios internos, pero va a llegar un momento en el cual vamos a estar en un limbo en el cual Argentina va eventualmente, en el mejor de los casos, exportar productos primarios al exterior, no generar valor agregado en Argentina, pero tampoco va a poder importar productos baratos del exterior porque no le va a poder comprar más a China, ya sea por un aumento de aranceles impuestos por fuera o porque Milei los quiere adoptar o porque tengamos un gobierno súper combativo con Estados Unidos y nos pongan a los portaaviones en el mar argentino, ¿no? Entonces estamos en el medio de una encerrona bastante grande, siendo que tenemos grandes oportunidades por los recursos con los cuales, alrededor de los cuales gira la guerra comercial. Argentina los tiene en abundancia y los podría usar para negociar, pero no lo hace. Sí, también sería raro en la narrativa del gobierno de repente prohibir o encarecer las importaciones de China, porque realmente cuando uno ve las páginas de Shein, de Temu, son precios que no hay precios más bajos en el mundo. Digo, y no lo digo desde Argentina, sino que es algo que están enfrentando todos los países que dicen, no puedo competir contra Shein. Y efectivamente no se puede competir porque no conocemos las condiciones de la mano de obra, ¿no? de ese tipo de marcas. También en una crítica un poco más profunda a China de decir, bueno, es verdad, China en todo este tiempo es el país que más millonarios ha generado en la última época y el país que más personas de la pobreza ha sacado, pero todavía en términos de condiciones laborales, bueno, es desconocido de última, ¿no? Como no hay completa transparencia sobre cuáles son esas condiciones. Entonces es difícil también en esa narrativa para el gobierno decir, no, vos de esto no podés importar porque Donald Trump dice que no. No, totalmente, porque el problema es que Milei vea esta situación. Milei y los liberales, el 99% de los economistas de este país y casi del mundo sigue razonando como si estuviésemos en la globalización, que es lo que vos decís, 100%. Si China vende los productos más baratos, y bueno, le compro los productos más baratos a China y eso va a equilibrar. En algún momento nos especializaremos, las ventajas comparativas de Ricardo, en los productos primarios, que en Argentina hay en abundancia, en donde somos más productivos como en el agro, y el resto de los productos lo traeremos de afuera. Ahora, ese no es el mundo material en el que nos estamos metiendo, porque China también se está cerrando, porque Estados Unidos se está cerrando y en el medio está por escrito que la nueva doctrina nacional de Estados Unidos es cerrar América para los americanos y expulsar a los chinos de la región. Entonces, en términos económicos, tiene todo el sentido del mundo lo que vos decís. Obviamente no tiene sentido para las millones de personas que se están quedando sin laburo, pero en términos macro podría tener sentido. El problema es que es irreal, ¿no? Hacia el mundo en el que vamos, eso no existe. Detrás, igualmente, hay toda una discusión sobre por qué China es tan competitivo. Tiene una escala que no existe en el resto del mundo, 1.400.000 habitantes más o menos, una mano de obra en abundancia. Millones. 1.000 millones, claro, 1.000 millones de habitantes. Eso hace que haya mano de obra barata, semi-esclavizada en algunos lugares, no se sabe, o sea, hay datos que uno no puede tener. Moreno dice que fue a hacer costos y que subsidian la producción de acero en China, por eso también se queja Paolo Roca en Argentina, pero todas esas denuncias son las denuncias que se hacían en la Organización Mundial de Comercio, en la ONU, en el 2000. Esas quejas ya no existen más, porque la globalización no existe más, porque Trump está amenazando con irse de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, este mundo es muy distinto y ahí parece que no hay brújula tanto para el sector más neoliberal o históricamente liberal, que ahora está representado en los libertarios de Milei, pero tampoco desde el otro lado más nacionalista, me parece a mí. Porque estamos yendo hacia una situación internacional en la cual hay todos estos conflictos y parece ser que vamos a una escalada en los conflictos. No, lo estábamos viendo en Venezuela, pero puede pasar en Taiwán, puede pasar en África, puede pasar en un montón de lugares, incluso acá. Sí, Europa tiene miedo con la escalada en la guerra con Ucrania, que nunca se resolvió. Claro, todos los presupuestos para este 2026 de Europa plantean aumentar el gasto en defensa porque tienen miedo que Putin los quiera invadir, por ejemplo, ¿no? Uno puede pensar si eso es así o no, pero la situación es esa. Trump dice, vamos hacia un conflicto. Todo apunta en ese sentido. Ahora, si todo apunta hacia un conflicto, que las economías se cierren, Argentina podría decir, bueno,
es una situación parecida a la que pasó en otros momentos en el siglo XX, en el cual avanzábamos hacia un conflicto internacional como la Primera o la Segunda Guerra Mundial. En Argentina eso se tradujo en el peronismo, pero antes en distintas formulaciones que tuvo después el nombre de sustitución de importaciones, porque si nos abrimos hasta 1930, pero vamos a ir hacia un conflicto, no vamos a poder comprar más la ropa de afuera, ¿no? Que era lo que pasaba, entre otras un montón de cosas. Entonces, si a partir de estos conflictos internacionales tal vez no podamos comprar la ropa barata de China, lo que está pasando es que al mismo tiempo estamos destruyendo a la industria nacional. Entonces, ¿qué va a pasar en el medio? A lo que voy es que todos esos sectores que por ahí reivindican a la sustitución de importaciones, al peronismo, etcétera, también creo yo que está agotado frente a esta situación, porque lo que termina defendiendo, que incluso yo me hago cargo, muchas veces también uno lo hace cuando dice defendamos la industria nacional o defendamos lo que supimos conseguir o que no destruyan todo, nuestros derechos, etcétera, o los puestos de laburo en general, terminamos defendiendo a empresarios, como decía Milei en su momento, ¿no? A empresarios que se lucraron, incluso las fechas coinciden, desde el 40, 45 hasta hoy. Pablo Roca lo echaron porque Mussolini perdió la guerra. En realidad, los antepasados de Pablo Roca era el industrial, uno de los industriales favoritos de Mussolini. Viene a Argentina con el know-how para hacer siderurgia acá, muchos subsidios, mucha protección para que Pablo Roca se expanda en la región, hasta incluso en Estados Unidos, y venda productos más baratos por ahí. Lo mismo pasa acá con la industria en Tierra del Fuego. Hay un montón de el casos. caso de Pablo Roca, para dimensionar, de los 1.000 millonarios del mundo. Claro. O sea, Pablo Roca, de las personas más ricas, no solo de la Argentina, sino del mundo entero. Digo, la cantidad de millones. Creo que el patrimonio era más de 25.000 millones de dólares. O sea, una cantidad que realmente decís, wow, cuánta riqueza hay al final en Argentina. Y eso es lo que se sabe, porque tampoco es que está en Argentina. Entonces hay también una internacionalización incluso de nuestros propios capitanes de la industria, si decía en algún momento, la burguesía nacional, que entiendo yo que está agotada en términos de que ese desarrollo de aumento en la productividad que hubo en algunos sectores particulares, de muchos subsidios, de protección, de cierre de las importaciones, que es en lo cual Milei se apalanca para avanzar en esta desregulación, pero que no tuvo una consecuencia en bajar los precios internos o en generar cadenas de valor o en generar mejores condiciones laborales para sus empleados. O sea, Roca está amenazando con cerrar una planta si llegan las importaciones de caños chinos solo porque él quiere, ¿no? No lo consultó con nadie, no lo consultó con el Estado Nacional, que es el que lo puso en ese lugar, sino que su decisión fue expandirse por el resto de la región y poner las mismas plantas en Estados Unidos, en México y en Brasil. ¿Eso es culpa de Pablo Roca o de los empresarios? Yo creo que no, porque los empresarios buscan siempre ganar más plata, buscar una mayor escala para bajar los costos y ampliar los márgenes de ganancia. El problema es que ese Estado que buscó construir una burguesía nacional desde el siglo pasado, pero que tiene sus réplicas hasta hoy, fracasó y falló en planificar un horizonte para Argentina. Y eso se ve, creo, en los altos costos internos, en los precios, y que los empresarios básicamente hacen lo que quieren y pueden decidir desinvertir o despedir gente o irse del país de un momento al otro. Antes de meternos más en Argentina, para mí hay algo en ese plano internacional que está bueno profundizar, en términos de que es claro que la visión de Trump es un mundo bipolar. De hecho, él lo ha dicho en algunos tweets o en algunos, no sé cómo se dice el tweet, algunos truths, en algunas verdades. Sí, verdad. Ah, hizo bien elegí el nombre. Bueno, que se imagina ese mundo bipolar, y cuando uno piensa en un mundo bipolar, si bien no tenemos una referencia directa, decís, bueno, es un mundo donde se reparten los territorios, ¿no? Entonces, bueno, Estados Unidos queda con América, Europa queda un poco olvidada, pero claramente queda atada a Estados Unidos, y China queda con Asia, bueno, Rusia, Irán, y Medio Oriente sigue siendo como un espacio de disputa. África siempre saqueada principalmente por países europeos. Pero es un mundo, si se quiere, o sea, sigue siendo horrible, pero más ordenado, ¿no? Y China, cuando uno ve la evolución de sus planificaciones estratégicas y demás, no piensa en un mundo más bipolar, piensa en un mundo multipolar, donde ellos siguen creciendo, siguen haciendo negocios con todo el mundo que quiera hacer negocios con ellos, y siguen invirtiendo en recursos estratégicos, siguen poniendo en plata en Perú, por ejemplo, con este super megapuerto, y con esta idea de conectarlo con Brasil. Digo, como sigue teniendo un rol ahí en América Latina y en el uso de esos recursos. Entonces ahí hay una disputa entre las que serían las dos hegemonías principales y dos mundos que se imaginan distintos. Y ahí empiezan como, bueno, ¿cómo se resuelve eso, no? Y está la cuestión de que Trump tiene que enfrentar unas elecciones y el Partido Comunista Chino no. O sea, el Partido Comunista Chino va a seguir sus planificaciones estratégicas, y Estados Unidos no se sabe qué es lo que va a pasar en los próximos
3 años. Entonces, no sé cómo te imaginas ese devenir, porque tampoco es cierto que viene el Partido Demócrata y de repente su visión de la geopolítica del mundo es tan distinta que la de Trump, creo. No parece, ¿no? Por lo menos no parece. De hecho, hay continuidades con las políticas de chips y de semiconductores con China, de bloquear las ventas. Ahora están intentando cambiarlas, pero evidentemente hay un quilombo bastante grande en Estados Unidos que tiene que ver con la democracia republicana, ¿no? Que tiene algunos fallos para tomar decisiones estratégicas que ellos mismos lo cuestionan en sus propias publicaciones, y que a partir del otro lado, ¿no? Desde China, con el Partido Comunista dirigiendo con una planificación más centralizada, ha logrado cambiar y ser mucho más eficiente en esa planificación a mediano y largo plazo. Ahora, estamos también en un mundo muy loco en el cual aparecen todos los agentes como cambiados, ¿no? Como vos decías, China es el defensor de la globalización, ahora claro, parece ser el defensor de los libres mercados. Y esto para mí tiene que ver con algo que obviamente voy a sonar muy aparato, que es que lo material determina la conciencia, ¿no? Muy, muy marxista, pero es que si China es el país con la mayor productividad del mundo, el que ganó la carrera a todas luces por la industrialización, por aumentar la productividad, por generar más valor agregado en su propio país, y lo ha relegado a Estados Unidos a disputar solo en algunos sectores, como decía recién, en semiconductores, inteligencia artificial y no mucho más, pero todo el foco de la industria manufacturera, de los autos eléctricos, ¿no? Hay un montón de ejemplos, hasta aeroespacial, pasó a China. Entonces China, como le pasó en su momento a Estados Unidos, le conviene abrir los mercados para venderle esos productos y sacar las materias primas para seguir aumentando la escala de producción. Es una cuestión que se invirtieron los roles, pero esa inversión de roles deja ver que Estados Unidos es la potencia en decadencia y China es la potencia en ascenso. Entonces, lo de Estados Unidos parece ser como un repliegue táctico, o por lo menos ellos lo quieren vender de esa forma. No sé si es irreversible esta tendencia del declive de Estados Unidos y el ascenso de China. Es imposible de saber. Tendencialmente parecería que sí, pero no se sabe. Por lo tanto, Estados Unidos parece replegarse tácticamente para decir, bueno, nos replegamos de vuelta en América para relanzarnos en algún momento, tratar de equilibrar las fuerzas, de perder lo que tengamos que perder en términos de influencia en el resto del mundo, como decías, en Medio Oriente y en África y en algunos lugares más, para agrupar fuerzas y lanzarnos a futuro. Mientras China busca avanzar, pero con otros métodos, ¿no? Que no son los métodos de bombardear Irak o Afganistán, como hacía Estados Unidos, y como hay que ver si lo hace en Venezuela, ¿no? Entonces, ahí hay una situación en la cual China, al ser la potencia en ascenso, como que tiene todas esas cartas a su favor. Después, cómo eso se vaya a saldar es muy difícil de saberlo, pero en el medio uno puede pensar distintas alternativas de desarrollo para los países que están en el medio, ¿no? Que puede ser Argentina, pero pueden ser un montón. Argentina ahora tiene la particularidad de que está en el hemisferio que Trump directamente dice que es para ellos, pero hay juntas militares respaldadas por la gente, determinadas gente, dependiendo del país, en África, que dicen, bueno, vamos a negociar con China, con Rusia, porque Occidente no pone las inversiones. Y sean juntas militares más progre o menos progre, o sean tengan distintas formas de gobierno en África, hasta los más dictatoriales que están desarrollando genocidios, o sea, toda una situación muy fea. Esa misma gente viaja a la Casa Blanca en Estados Unidos a vender sus recursos naturales, ¿no? Sobre todo el litio, el cobalto, el oro, el cobre, etcétera, porque la guerra comercial pasa por ahí. Entonces los tipos son las juntas militares, y los presidentes terminan funcionando como estrategas en términos de venderle recursos naturales a Trump en un momento, y si Trump no los compra, a China, o tratar de sacar la mayor tajada en ese sentido. Eso puede tener detrás de eso, detrás de la venta de los recursos naturales, una distribución más o menos progresiva, una cadena de valor más o menos progresiva, depende el país, pero hay países que lo están haciendo y que pueden tratar de sacar la mayor tajada de este conflicto, porque estos minerales críticos, estas tierras raras, la comida, el petróleo, la energía, son estratégicos para esta disputa estructural que se está dando. Entonces, eso podría ser usado a favor de un país, de una nación que se quiera desarrollar y que quiera avanzar en una distribución más justa de la riqueza que genera. Sí, y ahí podemos volver a Argentina en términos de... Uno ve esa disputa internacional y pasa esto, decís, bueno, Argentina tiene muy buenas cartas para jugar en esa disputa, y además
hay avances, digo, existe el Mercosur, estuvo proyecto de UNASUR, digo, hay una Alianza del Pacífico, hay distintos acuerdos comerciales que tienen una historia y un desarrollo en términos de cómo pensar Latinoamérica, que obviamente tuvieron 1.000.000 de límites y demás, pero que claramente en este mundo más multipolar o incluso bipolar es necesario pensar ese entramado. Ahora, no solo Argentina está en cualquiera con Milei, digo, si se quiere el presidente más tilingo y más cipayo y el que más se arrodilla y el que efectivamente es un fan de Donald Trump, pero bueno, ahora tenemos a Kast en Chile, está la vuelta de la derecha conservadora en Bolivia y Paraguay también con otro esparpanto, pero también con un progresismo que no parece estar dando una disputa en cuanto al sentido de Latinoamérica, porque incluso Brasil, que uno podría decir, bueno, es el último país que queda como potencia industrial de Latinoamérica, bueno, tampoco es que está poniendo una luz en decir, che, hay que fomentar el Mercosur, y no, digo, está jugando a la suya, no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero no parecería haber luces de un bloque latinoamericano o algo así. No, totalmente, es así, o sea, en la división hacia adentro del subcontinente, el que más tiene para ganar es Trump, ¿no? Porque juega a eso, apuesta a eso, a ir ahogando financieramente o económicamente a cada uno de los países para tratar de sacar la mayor tajada. Y los países que por ahí no se alinean tanto, o los dirigentes que no se alinean tanto como Lula, puede sacar mayor tajada justamente por eso, pero los incentivos no están dados por ahí en generar un nuevo bloque o tratar de negociar en bloque. Yo creo que inevitablemente si Argentina, Brasil, Chile quiere tener una salida propia, que sea nacionalista en sentido amplio, ¿no? de todo el subcontinente, de desarrollarse a futuro con la escala suficiente, inevitablemente hay que pensar en una organización más conjunta alrededor de que es mucho más eficiente defender nuestros recursos propios a partir de sentar barreras o aperturas comerciales en conjunto, las formas de manejarlo, etcétera. O sea, el caso creo que más paradigmático es el triángulo del litio, ¿no? Argentina lo comparte con Bolivia y con Chile, y obviamente las empresas lo que hacen es ir al lugar que le cobre menos impuestos o que tenga una mayor apertura. Ahora particularmente eso es en Argentina. Mañana puede ser en Chile, pasado puede ser en Bolivia. Si uno no tiene una política conjunta entre estos tres países para defender sus propios intereses, y bueno, va a haber un dumping de concesiones, una carrera a la baja en impuestos para regalárselos de mejor forma a Estados Unidos para que la guita, en vez de ir a un país que está de la frontera para afuera, vaya al propio y aunque sean migajas, en comparativa con la riqueza que eso genera, es mejor que tener cero, ¿no? Entonces, obviamente, en toda esta división, el que sale ganando es sobre todo Estados Unidos. Ahora, yo creo que soy optimista en términos de que si las garras de Estados Unidos intentan seguir acercándose al subcontinente, a la región, y es cada vez más burdo como pasa en Venezuela, e intentan hacerlo por la fuerza, algo que por ahora no está pasando porque están ganando las elecciones, pero si esos presidentes fracasan, creo que sobre la base de toda esa toda esa obscenidad que genera Estados Unidos queriéndose apropiar del subcontinente, se puede llegar a pensar, se puede llegar a desarrollar en algún momento todo un sentimiento más antiimperialista, como pasó en otra época de nuestra historia, que lleve a tratar de hacer lazos adentro del subcontinente. Y la única forma de enfrentar a Estados Unidos y tratar de defender los recursos creo que es a través de esa unidad. Ahora, también como vos decías, el lado más progresista o los gobiernos anteriores de las décadas ganadas de todo el subcontinente también tuvieron problemas para desarrollar algún tipo de alternativa en ese mismo sentido. Pero tenían un sentido antiimperialista. O sea, el no al ALCA es la expresión, si se quiere, más antiimperialista de este siglo. Puede ser, sí. En América Latina. Sí. O sea, como forma de expresar, tratar de presentar como una alternativa, una independencia hasta cierto punto para defender esos recursos. Lo fue. En los hechos yo creo que se tradujo en pocas cosas, ¿no? En términos de que no hubo una integración en un mercado, que no hubo una integración en controlar, en avanzar en las exportaciones conjuntas o en la defensa de estos recursos naturales y tratar de sentar mercados propios. Claro. Qué sé yo, esto se vio, por ejemplo, con los países petroleros en los 70, con la crisis del petróleo, que se forma la OPEP para defender los precios del petróleo y que Estados Unidos no lo cague vendiéndole
comprándole Sí, que petróleo funciona hasta barato. ahora. Claro, comprándole petróleo barato a los países árabes. Bueno, acá no hubo ni algo ni de cerca. O sea, los precios de la soja, que 2 de los 3 mayores productores del mundo son Argentina y Brasil, se siguen fijando en Chicago, ¿no? Claro. Y así pasa con un montón de cuestiones. El litio todavía no es un commodity. Si se quiere tener una perspectiva más patriota o nacionalista desde estos lugares, uno podría avanzar hacia el mercado de commodities de litio con sede en alguno de estos países del triángulo del litio. Es decir, hay un montón de formas que hasta muy capitalistas, muy de este siglo, muy de la globalización, de lo que está terminando, que podría pensar en ejemplos concretos en cómo se podría avanzar. Pero creo que ahí faltó, o no hubo una voluntad de hacerlo. También creo yo que tenía que ver con que esos propios países estaban fortalecidos por las condiciones materiales, que eran los precios de los commodities al alza y en récord históricos. No parecía un problema el precio de la soja. Claro, y que eso llevó a que cada uno quiera defender sus propios mercados, cada uno de sus países. Pero teniendo en cuenta esos antecedentes, creo yo que se puede pensar en alternativas superadoras, no tratando de volver al pasado, tratando de recuperar algo que nunca se terminó de materializar, sino pensar en alternativas a futuro que tengan que ver con esta defensa de lo material, pero también con una defensa de lo comunitario, de las comunidades adentro de América Latina, pero para eso creo que hay que pensar utopías, pensar en algo distinto, pensar en alternativas materiales, pero también en formas de relacionarnos no solo entre los países, entre los presidentes de cada uno de los países, que uno muchas veces ve la geopolítica o las relaciones internacionales como cómo se lleva Milei con Lula, ¿no? Si lo saluda o no, etc. Creo que por detrás hay un montón de cosas y que en América Latina la migración interna ha sido muy fuerte en estos últimos años y eso puede sentar una base para tener un sentido más de hermandad, de comunidad, que pueda enfrentar el superindividualismo que nos tratan de imponer desde el norte. Y en ese sentido, ¿no? Vos hablas de una alternativa bastante concreta en términos materiales, de por dónde se puede ir ahora en esta disputa geopolítica y demás. ¿Hay alguien o algún movimiento o algo en la Argentina que te dé esperanza de eso? No. Y cada vez menos. No, la verdad que no. ¿Y en la región? ¿Vos ves algún movimiento o algún portavoz o algo que digas, che, esto tiene potencia? No, tampoco. Yo creo que por ahí una alternativa puede venir más desde abajo, desde movimientos, desde experiencias de lucha que lleven a... ¿Como las milicias venezolanas? Pero eso está organizado desde arriba. No viene tanto eso desde abajo. Pero puede ser el puntapié para algo. Yo creo que hay situaciones en las cuales por ahí los movimientos desde abajo después eventualmente terminan teniendo alguna expresión por arriba, ¿no? Alrededor de expresiones políticas, de candidatos, de presidentes. Yo veo más situaciones de movilizaciones como pasan en Europa contra presupuestos de ajuste, que era lo que charlábamos hace un rato, contra la propia guerra, contra la invasión de Israel en la Franja de Gaza, contra el genocidio. Hay movilizaciones muy grandes, hasta incluso en Estados Unidos. En Estados Unidos se están dando las marchas más grandes de los últimos años, que no tienen todavía un canal político, que se ve algo con Zohran Mamdani, que se ve algo con en África con Ibrahim Traoré y otros jefes militares que tienen un arraigo popular bastante grande, pero que hasta incluso en el corazón del imperio, en Nueva York, avance una alternativa que por ahora es municipal, que tiene toda una cantidad de cuestiones muy particulares al haber ganado una elección municipal, es así, pero que creo yo que refleja como la posibilidad abierta que hay de enfrentar a la derecha que plantea el individualismo extremo y el ajuste como única salida, y tratar de empujar siempre el límite de lo posible cada vez más a la derecha en términos de eliminar los derechos conseguidos durante el siglo pasado, de canibalizar los recursos del resto del mundo, de bancar un genocidio en tiempo real, etc. Desde el otro lado se puede, lo de Zohran Mamdani creo que muestra que se puede presentar una alternativa que sea también radicalizada desde la izquierda, ¿no? Que busque defender los derechos de la gente. Ahora, volviendo a Argentina, hay ciertos movimientos. Yo pienso sobre todo en los movimientos de corte ambiental, pero porque pienso en Mendoza, en lo que pasó en Mendoza, pero también en mesas históricas como hay en Chubut o en Santa Cruz, digo, por temas específicos o lo que se planteó en Mar del Plata en contra de la exploración, o en Catamarca en su momento por las minas. Digo, hay
espacios muy organizados, pero que sin embargo no aparecen con una potencia de decir, bueno, viene por acá. Y eso es raro, ¿no? Porque es como un contradictorio. Por un lado, son movimientos que aglutinan un montón de gente y cuando tienen que salir se suman un montón de personas que no son parte de esa mesa, sino que apoyan ese reclamo, pero no parece eso traducirse en una opción política partidaria, si bien son un movimiento intrínsecamente político. Lo sumo también al feminismo en general, digo, como hay una potencia ahí, la marcha del 1F, vos decís, bueno, una marcha completamente multitudinaria con un montón de gente que por ahí hasta votó a Milei, pero después esa resistencia no se traduce en un movimiento de participación política partidaria. No, 100%. Eso es un gran punto porque también uno puede hacer el paralelismo con Zora Mandame en Nueva York, por ejemplo, o se me ocurre ahora. Muy imperialista vos. No, en términos de un objetivo en conjunto, porque parto de lo de Mandame. Uno piensa que lo de Zora Mandame es porque el tipo es fachero, sonríe, tiene buenas redes sociales. Se le hace un hoyuelito ahí cuando sonríe, claro, que es espectacular. Habla en todos los idiomas. No lo puedo superar. Es musulmán, tiene un montón de cosas. Es un musulmán progre, o claro, sea. que maneja bien las redes, que va y escucha a la gente en lugar de hablarle encima, que nada, tiene mucho carisma, etc. Ahora, detrás de su candidatura estaban estos movimientos municipales de Nueva York, los sindicatos, casi todos los sindicatos de Nueva York lo bancaban, tuvo récord de voluntarios, como le decían, y de financiamiento por debajo de la gente, o sea, no hacía las formas de financiar la campaña electoral, que los millonarios van y ponen plata en un pozo que se llama PACs, para después financiar a los candidatos en todos los estamentos en Estados Unidos. El tipo hizo algo más horizontal en donde cada uno hacía como microtransacciones para financiar su campaña. Lo que voy es que parte desde abajo de esa candidatura, como que parte de formas de organización más horizontales y movimentistas que no arrancaron este año o el año pasado, sino que vienen desde hace mucho tiempo, y que uno por ahí puede trazar el paralelismo, que es cierto, acá en Argentina no parece haber una alternativa nacional ni un movimiento nacional a Milei, sino que hay como distintos movimientos en provincias o en localidades, sobre todo, que han tenido su organización, que tienen como sus ciclos, ¿no? Cuando atacan lo que ellos consideran propio, como el agua en Mendoza, salen y se movilizan y se están movilizando todos los días, pese a que el proyecto para hacer minería en Mendoza se aprobó. Los tipos siguen saliendo todos los días, todas las noches a las calles, no lo agarra ningún medio, no sale en ningún lado, pero los reprimen, los meten presos, pero los tipos siguen saliendo. Lo mismo pasó, como vos decías, en Chubut, en toda la cordillera, pero eso después se terminó expandiendo a toda la provincia. Pasa también en Chubut contra los incendios, en Río Negro contra regalarle tierras a empresarios extranjeros, claro, a Joe Lewis en particular, pero en Tierra del Fuego también contra las bases militares de una potencia extranjera, en el norte contra la minería también. Entonces hay distintas movilizaciones en todo sentido, ¿no? Una movilización no es solo una marcha, sino también de formas más comunitarias de defender lo propio y de organizarse frente a los distintos atropellos. Entonces tal vez la resistencia, pero sobre todo la presentación de una alternativa, salga más desde las localidades, desde las provincias, desde los municipios, y eso en algún momento se pueda transformar o traducir en un fenómeno más nacional. Argentina también tiene la particularidad de que somos como 4 países en uno, ¿no? Porque está la Patagonia con los recursos petroleros, un poco de minería que se quiere hacer de acá a futuro, pero después el puerto de Buenos Aires, en donde se concentran las finanzas y lo que era en su momento el comercio exterior, pero sobre todo ahora las finanzas y los profesionales, ¿no? Y después la zona núcleo, que es todo el agro de la exportación y las cerealeras y la producción, ¿no? en el agro. El norte también con la minería, el azúcar, etcétera. Y hay algunas provincias que como que languidecen y tienen muchos problemas para subsistir. Entonces tenemos una geografía muy grande con particularidades que llevan a que... sí, con una población también muy concentrada en el centro del país. Y la población al mismo tiempo está muy concentrada. No sé, a mí me pasaba desde Comodoro, que es de donde soy yo, ¿qué tengo que ver yo con los cordobeses? Por ejemplo, nos pasa todo el tiempo. Pese a que hay mucha migración interna, pasa. Y pasa mucho también, o sea, en todos lados. Sobre todo en la Patagonia, mucha migración interna, porque es una región que se ocupó, digamos, efectivamente, donde hubo ciertos momentos donde hubo política pública para que haya gente que vaya a vivir ahí, pero siguen siendo provincias, en comparación con otras, y sobre todo territorialmente hablando, muy deshabitadas. Digo, sí. Santa Cruz
si no recuerdo mal, 350.000 habitantes y es una provincia enorme. Digo, como que vos decís, che, debería vivir mucha más gente acá. Y no, efectivamente no viven porque no hay tantas actividades ni tanto que hacer en un clima que es muy hostil si comparas con otros lugares de la Argentina. Sí, sí, obvio. Y al mismo tiempo, la forma que tuvo de organizarse Argentina en los últimos años, que llevó a que, por ejemplo, Santa Cruz y Chubut, particularmente donde soy yo, que es de Comodoro Rivadavia y toda esa zona, que es donde se desarrollaron los principales pozos petroleros, los principales yacimientos, hasta la aparición ahora de Vaca Muerta, fue una situación en la cual se desarrolló ahí las perforaciones petroleras y no mucho más. Y ahora estamos viendo cómo YPF y todo el resto de las petroleras grandes están yendo a Vaca Muerta y ahí queda la desocupación y la propia migración interna, ¿no? Porque en Comodoro fue a vivir mucha gente y en Santa Cruz también del norte, que no tenían laburo en el norte y hacen una migración. En vez de irse al conurbano, a los conurbanos, terminaron yendo al conurbano de Comodoro en un momento en donde había laburo. Ahora que eso se está yendo, genera también conflictos sociales muy grandes, ¿no? Yo nunca había visto a nadie durmiendo en la calle en Comodoro Rivadavia, cuando acá pasa todo el tiempo, ¿no? Porque era una ciudad petrolera que producía. Ahora hay mucha gente en la calle. Y son cuestiones que... ¿A qué voy con esto? A que hay una falta de planificación nacional que es evidente, que no forma parte de un gobierno o de otro, sino que esta forma de capitalismo de saqueo y de pillaje hace que funcionen como zonas de sacrificio en el cual se saca el petróleo, se trata de maximizar la renta, la utilidad, la ganancia de esos pozos hasta extraer la mayor cantidad posible, y una vez que eso se agota, o incluso sin estar agotado, porque tampoco es que no hay más petróleo en la Patagonia Sur, se terminan yendo a donde haya una tasa de ganancia más alta, dejando un desempleo mucho más grande y ahora generando toda una congestión también en Neuquén, que también es muy difícil de vivir, ¿no? Aunque la gente gane un poco más que la media, están todos los servicios colapsados, las rutas colapsadas, etc. Entonces hay una situación más de como anomia capitalista que lleva a que no haya ningún tipo de organización más o menos planificada. Y yo creo que si hay algo que nos demuestra China en estos últimos años es que la planificación funciona, que es contrario por ahí a lo que uno podía pensar de otras experiencias no sé si de izquierda o críticas o antioccidentales o distintas de las formas que estamos acostumbrados cuando uno ve las películas o cuando uno ve cómo se organiza Estados Unidos, o uno dice, bueno, yo quiero desarrollar este país como uno no se ve, que era que antes la Unión Soviética con una economía planificada terminó mal, ¿no? Ahora estamos viendo cómo China... Igual en sus años de gloria fue el país que más creció, digo, también tuvo frutos esa planificación centralizada, porque hay una cuestión donde si vos tenés un órgano que centraliza la decisión de política económica, es más eficiente, que eso es una discusión muy incómoda para el capitalismo porque necesita capitales individuales y privados, pero en realidad no tiene ningún sentido que vos produzcas de más. No sé, lo llevo una experiencia muy chiquitita, ¿no? Pero la UTT, que trata de organizar un montón de quintas y gente que produce una escala muy chiquitita y tratan de organizar en términos de decir, che, si todos van a plantar tomate, porque es más barato plantar tomate, después cuando haya que cosechar van a tener que tirar el tomate porque va a haber un exceso de oferta. Y explicar eso, que es obvio en términos de escala, bueno, después pasa que cada uno hace lo que le pinta en este capitalismo y terminan tirando un montón de tomate. ¿Es eficiente eso en términos de producción? No. ¿Es eficiente en términos de consumo? Claro que no. Se pudren toneladas de tomate mientras que hay gente que se muere de hambre. Entonces, hay algo en la planificación que para mí, además de la discusión entre el individualismo y lo común, es parte de las discusiones para el mundo que se viene. No, totalmente, que ya se están dando ahora, porque lo de China es un caso de éxito en términos materiales que hayan saltado tanto, o sea, que se transforme. China hoy produce más del 33% de toda la industria manufacturera, o sea, la industria que construye cosas, se hace en China. Y eso lo ha logrado hacer en relativamente poco tiempo cuando uno ve las épocas de gran desarrollo en la historia. El antecedente era la Unión Soviética, que pasó de ser un país semicampesino a poder construir armamentos de guerra y a mandar un perro, creo que fue, a la luna, ¿no? Laika. Claro. Entonces fue un caso... Nadie dice que murió, pobre Laika. Claro, sí, pero bueno, obvio, eso es un la detalle. enviaron. Ese es un detalle. Pero es un caso que muestra cómo se puede multiplicar la riqueza a través de... después uno puede discutir la distribución, que obviamente yo no estoy de acuerdo con la distribución de la riqueza en China, por lo que charlábamos antes, pero en términos de la planificación, hasta el propio Trump tiene que decir, hagamos como los chinos y empecemos nosotros también a planificar, a tomar partes de empresas yanquis para controlar nosotros mismos. Estados Unidos compró el 10% de Intel, que es que todas las computadoras que ustedes tiene su chip, su procesador de Intel para poder producir chips en su territorio nacional, porque ahora los produce en Taiwán, que está a 100 kilómetros de China. Entonces, ¿hacia dónde vamos?
creo que se valoriza cada vez más la planificación, sobre todo en países como el nuestro, ligándolo a lo que charlábamos antes, que es una geografía muy grande, con muchos recursos naturales y relativamente poco poblado, como vos decías antes, con lo cual la planificación es una necesidad, ¿no? No es lo mismo que si estuviésemos teniendo esta conversación en las Bahamas, en El Salvador o en Uruguay, ¿no? Que tienen países, poblaciones más chicas, territorios más chicos, que se pueden insertar de otra forma al mercado internacional, ser un paraíso fiscal o vender algún producto particular que vendan y bueno, con eso más o menos su país puede vivir más o menos bien. Pero eso no es comparable con países tan extensos, con tantos recursos y la población que tiene la Argentina. Por eso la planificación para mí es fundamental y no podemos dejar que siga gobernando el país la anarquía del capital y de los empresarios. Ahora, estamos hablando de todas las opciones, posibilidades, si se quiere, caminos a tomar para una Argentina que sea mejor y yo creo que obviamente nos mueve ese deseo porque es un deseo basado en una necesidad, que es vivir mejor. Digo, vivir mejor es vivir en un país que le vaya mejor y que le vaya mejor en términos más equitativos también. Nada nos hay como una fe en la humanidad que la amo, la comparto, pero nada nos demuestra eso. ¿Qué pasa o cómo ves a la Argentina de Milei y cómo ves esta segunda etapa con un gobierno que efectivamente fue votado y que planea hacer todas las reformas estructurales para consolidar este cambio de rumbo en la Argentina? Para mí, o sea, creo estructuralmente soy muy optimista en términos de todo lo que charlábamos recién, de que Argentina tiene todos los recursos naturales que el mundo quiere, lo ha dicho la generala Richardson y lo dicen todos los generales de Estados Unidos cada vez que pueden, y al mismo tiempo tiene un gran conocimiento acumulado de mucho tiempo, desde lo nuclear hasta el CONICET, pasando por las universidades nacionales, hasta la gran productividad del agro argentino. El problema es que tenemos que planificarlo, lo que charlábamos antes, para lograr ser potencia sobre la base de estos recursos materiales. El problema es que, en términos políticos, nadie puede proponer una alternativa, creo yo, por estar atados a estructuras que han fracasado en el tiempo, ¿no? Milei decía, una Argentina distinta no es posible con lo mismo de siempre, ¿no? Algo así, en la campaña del 2023. No se refería a Sturzenegger, ni a Caputo, ni a Bullrich, ahora ni gobiernan, a Orsili, ni a todos esa manga de hijos de puta. Ahora gobiernan todos ellos que han fracasado varias veces, ahora quieren hacer de vuelta lo que fracasó en el 2001, son los mismos, ¿no? Sturzenegger y Bullrich tratando de hacer una reforma laboral, pero que están intentando hacer cambios en Argentina con un horizonte para desarrollar Argentina, que es cierto, Argentina se puede desarrollar así, pero para ser un país en el cual le vaya más o menos bien a 3, 4, 5 millones de argentinos y dejando afuera todo el resto de más de 40 millones que vamos a tener que sobrevivir como podamos. ¿Por qué? Porque tiene los recursos naturales para apalancarse. Pero creo que lo mismo pasa del otro lado, que por eso gana Milei, ¿no? Que no hay una alternativa que pueda presentar algo a futuro, apalancado en lo que tenemos, pero que están atados también a estructuras del pasado, que tiene que ver con esto de defender a una industria nacional que en realidad lo único que hace es defender márgenes de ganancia de algunos empresarios, en defender como instituciones caducas o defender al sindicalismo, porque sí, por eso al gobierno le va bien en esta discusión por la reforma laboral, porque obviamente el peronismo, o en general, o la izquierda incluso, al defender a las organizaciones laborales como funcionan hasta ahora, por ejemplo, defender nuestros derechos, en realidad por detrás lo que aparece en la opinión pública termina siendo la defensa de una casta sindical o de los capos de la CGT, que son capos porque dirigen una mafia en la cual tienen, en lugar de ser trabajadores o representantes de los trabajadores, son empresarios de sus obras sociales. Y eso la gente lo ve, no es que vive en este país, sabe cómo eso se maneja, sabe que tiene chofer, sabe que viven en una casta distinta y muy alejada a las necesidades cotidianas. Entonces yo creo que yendo a... Not all sindicalistas, no, obvio que pero sí no. los gordos de la CGT. No. Por eso digo la cúpula de la CGT y los que están detrás de la cúpula de la CGT, porque ahora hacen un cambio solo muy para la tribuna, ¿no? Para mostrar algo, para mostrar un poco más de juventud o un recambio, pero por detrás están los mismos de siempre. Hay otros sectores que buscan combatirlo, pero en el medio yo creo que
tendríamos que discutir, yo tampoco tengo la respuesta, distintas formas de organización, distintas formas de presentar algo, una alternativa a futuro, no solo una alternativa material, como estoy diciendo, por las condiciones que hay, sino también en la forma de organizarnos en todo sentido. Porque hoy los sindicatos son mala palabra, yo no reniego de los sindicatos, sino creo que deberían desarrollarse, incluso ampliarse. Las asambleas que hay en distintos lugares del país, como charlábamos antes, pueden ser un puntapié de algo más horizontal, algo que escape a las lógicas tradicionales de votar a alguien que después defina cómo negocia con el sector al cual decide representar, sino hacer algo un poco más horizontal, o formas que se van desarrollando a lo largo del tiempo. Yo hubo una época que miraba mucho cómo se organizaban los libertarios en Internet, que hacían su tipo de asambleas en Twitter con los Space, que creo que se murieron, pero los Space en su momento funcionaban como asambleas. Eran lo mismo que una asamblea en un centro de estudiantes, claro, pero sin estar tan aparateadas y sin que solo hablen los representantes de alguna agrupación, sino que cada uno pedía la palabra y charlaba entre ellos. Así construyeron la vanguardia de la candidatura de Milei en su momento, con gente que después quedó afuera, claro, ¿no? Porque el gobierno, Milei decidió gobernar con los mismos de siempre. Pero creo que hasta incluso dentro de Internet, algo que por ahí muchas veces uno reniega, o de las comunicaciones, o de las redes sociales incluso, uno puede encontrar formas de charlar, de organizarse, de discutir los problemas y tratar de pensar soluciones a futuro y que escapen un poco a las lógicas tradicionales que están siendo bastante bastardeadas, y que si uno solo se queda tratando de resguardar esas instituciones que en algún momento funcionaron, el sindicalismo muchas veces, o los sindicatos grandes muchas veces funcionaron para no solo generar mejores condiciones de trabajo, tener buenos salarios, sino también para las vacaciones, para toda una cantidad de conquistas que se han logrado con mucha lucha a lo largo del tiempo, pero que por ahí hoy no funcionan para lo mismo. Y que incluso Internet, me refiero sobre todo a las redes sociales, demuestra que en contra del discurso de época, que es este hiperindividualismo y que a nadie le importa lo colectivo y que nadie tiene ninguna fe en lo colectivo, yo lo que veo es un deseo de politización. Claro. Digo, hay una búsqueda en términos de, bueno, ¿dónde me voy a ubicar? ¿En qué grupo pertenezco? O sea, un deseo de participación, que por ahí no es el deseo tradicional de participación en mi trabajo, en mi lugar de estudio, como no tan presencial, por ahí más virtual, mucho más desconectado, pero hay una politización de la juventud y una necesidad de expresarse. Por ahí, ¿no? De la manera que a nosotros nos gustaría, o no todas. También ahí hay una diferencia de género que se nota cada vez más, ¿viste? En términos de las mujeres buscando como un horizonte más equitativo, de mayor igualdad, muy atravesado por el feminismo, y los varones resistiendo o directamente oponiéndose a eso. Pero hay una politización ahí creciente. Sí. Uno lo ve en general con que haya, por ejemplo, en Argentina tantos canales de streaming que hablen de política. Es raro eso, claro, ¿no? O sea, o que haya muchos sectores por ahí. No los mainstream, ¿no? No. También hay que decir eso. Hay una espectacularización de todo. O sea, todo es Está todo bien, yo no es que estoy en contra, pero como también habla de la época, ¿no? Como de no querer ver, como estar así y decir, bueno, a mí solo me importa Wenda Nara. Y sí, obvio. Si uno también lucha todos los días solo para sobrevivir y tiene 3 laburos. Querés olvidarte del mundo. Claro, viajás 2 horas para llegar al trabajo, a tu casa, obviamente uno trata de descomprimir, de no sumarse más problemas, ¿no? Porque uno también, al meterse en estas discusiones políticas, sociales, etcétera, uno termina metiéndose en mayores problemas. Sin embargo, algo que funciona de la Argentina vieja son esos lazos de solidaridad y comunitarios, ¿no? Los comedores populares, las distintas formas de organización y de ayuda que en Argentina han funcionado durante mucho tiempo, que ahora el gobierno obviamente intenta destruir lo que queda de eso y tratar de sentar de acá en adelante. De eso creo que se trata la reforma laboral, que no es solo una reforma laboral para bajar el costo laboral o el costo que tienen los empresarios para despedir gente, sino que por detrás hay una idea de destruir cualquier tipo de forma de organización colectiva, que si hay algo que vienen a hacer Sturzenegger, es a eso, ese es su principal horizonte. Eso creo que se va todos los días a dormir pensando en eso, en terminar de individualizar completamente a nuestras relaciones económicas, sociales, productivas en Argentina, que es lo que nos diferenció muchas veces del resto de la región, que nos hizo que nosotros por ahí no seamos Chile, Colombia, etcétera, en donde, se había logrado avanzar con toda la precarización laboral, como en Perú, etcétera. Acá con las organizaciones sociales y sindicales se había logrado frenar ese embate. Ahora,
eso está encontrando sus límites. El gobierno, particularmente Sturzenegger, cree que este es el momento para terminar de barrerlos, pero creo que en la medida en que una vez más busquen hacerlo, se van a encontrar con una gran capacidad de resistencia que ha tenido históricamente Argentina, que puede ser que esté menguando, pero que siempre aparece para defender sus derechos. El problema es que, creo yo, ¿no?, que si uno no tiene una perspectiva futuro, eso tiende a languidecer, ¿no? Y que en algún momento logren hacerlo, todas estas reformas que quieren, logren terminar de destruir todas estas estructuras colectivas, porque uno se va quedando sin cosas por las que luchar, ¿no? Sin cosas por las cuales convencer a la gente de eso, ¿no? Bueno, charlemos de política de una forma un poco más optimista, pero por ahora no aparece nada alrededor de eso, ¿no? Entonces uno también se mete en esa visión más derrotista de lo que pueda llegar a ir a futuro. Claro, por eso. Y en ese sentido, como economista, vos hablás de las condiciones materiales, ¿ves como que sí o sí este gobierno va a terminar y va a terminar en una crisis, y como ese determinismo, si se quiere, más económico, más material, ya sea por problemas de su plan económico, ya sea por la resistencia o la pérdida de la paz social, o ves que esto puede seguir? Para mí, como dije al principio, depende de las elecciones de Estados Unidos, ¡Ay, ¿no? qué fuerte! Entonces tenemos una situación en la cual obviamente Trump controla el gobierno de Argentina. Muy probablemente esto va a salir después, ¿no? Pero los cambios en política económica que toma Caputo, sí, vienen es del obvio FMI, que vienen del Estados FMI, Unidos. hasta incluso, claro, de Estados Unidos en general, ya ni siquiera del FMI, ¿no? Entonces, cada decisión que toma Milei está muy atada en ese sentido. Y lo financiero, que es el corazón de la estabilidad del gobierno, también depende de ese respirador artificial. Entonces, en el momento en que Trump tenga algún tipo de problema interno, ¿no?, alrededor de que le critiquen mucho estar haciéndole un rescate a Argentina o tratando de rescatar la economía argentina, mientras tienen un problema muy grande en política interna de que la gente también le cuesta llegar a fin de mes cada vez más, tiene aumento en los precios internos, tiene problemas de descontento social cada vez más grande, y que Trump no para de caer en las encuestas, sobre todo en un año en el cual van a elecciones. Bueno, creo que la situación de Milei puede ser más frágil, claro, en la medida en que Trump decida tomar una decisión que por ahí lo corra del eje central de su política. Pero también todos estos avances que está teniendo, que vamos a ver durante todo el verano alrededor de la reforma laboral y otras reformas que quiere hacer, como todas al mismo tiempo, también pueden despertar una resistencia que se ha visto hasta incluso en estos propios años. O sea, ahora parece que Milei es emperador porque ganó la elección de medio término cuando parecía que iba a perder, ¿no?, contra el peronismo. Pero tuvimos la marcha antifascista, marchas en defensa de la universidad, movilizaciones muy grandes por el Garraham. El Garraham llegó incluso hasta estos canales de streaming, medios nacionales, en los cuales la empatía ahí fluyó de una forma bastante fuerte con esos laburantes, ¿no? Entonces, claro, creo que hay un montón de herramientas que también que lo pueden ir corriendo a Milei, que le va a costar terminar de aplicar todas estas reformas que quiere. Pero incluso hasta que, si a Milei le sale todo bien como él quiere, que es convertir a Argentina en un proveedor de estos minerales para Estados Unidos, siguen sobrando más de 40 millones de argentinos. Sí. También hay algo que a mí me parece muy loco y me parece que le da mucha potencia, pero a la vez, bueno, marca los límites en cuanto a lo político partidario, y es que si algo comparten tanto las mesas ambientalistas, el Garrahan, los feminismos, es que no tienen un arraigo partidario. Justamente la gente les cree por eso. Es como, ¿qué es el Garrahan? No, nosotros no somos de ningún sindicato, no somos de nada, somos de nosotros. Y hay algo de esa independencia en un momento donde los partidos están tan cuestionados que les da potencia, pero que a la vez limita mucho hasta dónde puede ir, porque no tienen una referencia nacional, no tienen una referencia de construcción de una opción alternativa a este gobierno. Entonces es medio complejo pensar que eso puede ser como la semilla de algo más. Sí, medio que Milei también fue eso, ¿no? Milei era el outsider, no estaba con ningún partido, criticaba a Macri, criticaba a Alberto Fernández, criticaba a Larreta, no tenía ningún tipo de atadura. Ahora en el gobierno es distinto, pero despertó la esperanza de mucha gente alrededor de eso. El problema para mí es que tampoco es que nosotros queremos un candidato o un Milei por izquierda, ¿no? Me parece que no representaría estos ambientes más colectivos de deliberación, de un movimiento político que se arme por debajo. Pero sí se pueden armar distintos tipos de organizaciones que no tienen por qué ser partidos políticos tampoco, ¿no? A mí también me hace pensar, ¿no?, que
en el mundo los partidos políticos están en crisis, ¿no? Solo en Estados Unidos sigue sobreviviendo el bipartidismo clásico del Partido Demócrata contra el Partido Republicano, que Trump igualmente destruyó al Partido Republicano por dentro, pero más o menos eso formalmente funciona. Salvo en China, en el resto de los países del mundo eso se está destruyendo, ¿no? La forma tradicional de hacer política a través de los partidos, como los partidos de masa del siglo XX. ¿Por qué? Si todos los partidos se están destruyendo, ¿por qué la solución sería, como propone la izquierda, hacer un gran partido de masas o de la vanguardia de la clase obrera en Argentina, o del partido peronista, ¿no? Sino que terminan siendo sellos que sirven para presentarse elecciones, pero que no representan nada por detrás, ¿no? Claro. Y eso se ve reflejado en lo que vos mencionabas. Yo creo que eso está abierto y que va a depender de las distintas organizaciones que se dé la propia gente por debajo para poder presentar una alternativa organizativa distinta a esta, ¿no? Creo que lo decía Horowitz acá con vos, que decía, los soviets no fueron una invención de Lenin, ¿no? Sino que fue un proceso histórico que venía con mucho tiempo atrás. Tratar de recrear. Le podrían haber dado todo el poder a los soviets también. Sí, eso sí fue una invención, pero no como forma organizativa. Entonces, creo que eso está en construcción. Lo que sí me lleva a pensar a mí en este interregno, hasta cuando nosotros podamos construir algo nuevo, es tratar de hacerlo de forma colectiva, de charlar, de poder discutir alternativas, de poder ser crítico con la actualidad, tratar de poder pensar los problemas más de conjunto y estructuralmente, y no tratar de pensar, qué sé yo, si va un punto más del PBI en gasto a tal cosa u otra, o la discusión cotidiana que lleva también a esto, a la espectacularización de la política, pero sobre todo a que parezca uno también formar parte de esa casta que relata la política como si fuera esto, ¿no? Un reparto de cargos y de guita en un presupuesto, cuando por detrás no solo están las condiciones de vida de la gente, sino cosas mucho más interesantes para poder discutir y sobre las cuales se puede presentar las discusiones y las propuestas para que Argentina y que el mundo sea un lugar un poco más vivible, ¿no? Y que podamos vivir con tranquilidad. Tan baja la vara. Y que podamos llegar a fin de mes, claro, no es tanto... Está ese meme, ¿viste? Discúlpame por mi opinión de extrema izquierda, solo quiero que la gente tenga un techo y algo para comer, y es como, sí, la verdad que sí, comunista. Claro, es que el problema está que Trump, Meloni, Milei tratan de discutir todo el tiempo cada vez más la individualización de todo. No sé si viste que hace un tiempo, ahora en diciembre, pasó que hay una empresa que se llama Kalshi o Kelshi, que es una de las empresas que se llaman mercados de anticipación, mercados de predicciones, que en realidad es una casa de apuestas en donde vos podés... Es la de Estados Unidos, que vas a apostar. Claro, el que más se conoce es Polymarket, pero hay otra que se llama Kelshi, que se asoció con la BBC, en donde vos con una aplicación conjunta estás mirando la BBC y podés apostar en... Por ejemplo, es demasiado distópico eso. Que esta charla haya arrancado con, si vos saludabas con hola a todos, todas y todo eso, si arrancabas diciendo otra cosa, ¿no? Hay un excedente de capital en algunas personas. Hay un excedente completo de capital. No saben en dónde poner la plata. Pero eso no se discute, ¿no? Sino lo que se discute es otra cosa, es discutir si el presupuesto tiene tal... Si una madre con un bebé recién nacido merece una prestación social o no. O sea, si un bebé merece tener un derecho cubierto o no. Claro, no, totalmente. Entonces, y ellos forman... La noticia era no solo eso, sino que ella después da la jefa, la CEO de esa empresa, da una conferencia de prensa, te puede presentar ese partnership y dice, nosotros apostamos a un mundo en el cual uno pueda financiarizar todo. Y decir financiarizar todo es financiarizar todo. Y fue bastante viral en Estados Unidos. Obviamente esa discusión no llegó acá, porque el objetivo acá de Caputo también es financiarizar todo. Claro. El problema es que la oposición está discutiendo si... el presupuesto, pero sobre todo está discutiendo si la oposición tiene que ser más cercana a los mercados o no, para financiarizar todo, pero con igualdad social, ¿no? Claro. Si eso pudiera existir. Por lo tanto, si no se discuten las bases mismas que llevan a esto, la concentración de la riqueza y cómo se llega a esa concentración de la riqueza, es decir, a la producción, en lugar de discutir siempre después cómo se distribuye y dar a la producción como dada, o sea, quién va a explotar los recursos naturales en Argentina. Si esa gente que protesta contra la minería, se puede en algún momento pensar en que, no que en Argentina no se haga minería, o por lo menos esa es mi opinión personal, sino utilizar esos recursos para negociar, pero que esa gente que protesta contra la minería forme parte del directorio de una empresa pública, provincial o municipal, que forme parte de una planificación nacional, no solo para exportar esa materia prima, sino para generar mayor valor agregado en las regiones, para que esa gente sepa que va a conseguir laburo después, no en las minas, por ahí o sí, pero sobre todo en una cadena de producción
más amplia, que genere mayor productividad y mayor valor agregado en Argentina y que no sea solo una extracción que después te contamine el agua, ¿no? Y son discusiones que se pueden dar ahora, o sea, Claro. Ahora en la segunda semana de diciembre más o menos se terminó de vender Profertil. Profertil es una de las empresas de fertilizantes más grandes del país, es la más grande del país. Tenía la mitad una empresa privada de afuera que se llama Nutrien y la mitad de la propiedad era de YPF. Hasta hace un par de meses, Marín, que es el jefe de YPF, dijo: nosotros no vamos a vender Profertil porque es una empresa que genera mucha guita y es estratégica para los intereses de nuestra empresa. Bueno, se la vendieron a Adecoagro. Adecoagro, el dueño de Adecoagro es Tether, es la criptomoneda Tether. Ni siquiera es una empresa extranjera, es una empresa que no tiene patria, que no existe, que está en el éter. Ahora, ¿cuál es el punto? Que nosotros estamos produciendo hay un consenso en el cual Argentina va a producir cada vez más energía en forma de petróleo y de gas. Vamos a producir gas para venderlo afuera en los proyectos de gas natural licuado, ¿no? Para vendérselo a los países europeos que ya no le pueden comprar más gas barato a Putin. Entonces, en lugar de discutir cómo hacer para que ese gas genere más laburo en Argentina, con, por ejemplo, produciendo fertilizantes. ¿Por qué es importante Profertil? Porque produce fertilizantes. ¿Cuál es el principal insumo para producir fertilizantes? El gas. Entonces, tenemos ya armada la cadena de valor en Argentina. Necesitamos nosotros lo perfecto. No es que es para, o sea, sí, se puede exportar una parte, pero sobre todo se consume internamente para el agro. El agro es el sector más productivo de Argentina, que podría ser más productivo todavía si producimos mejores fertilizantes y que además si estuviera manejado por también de forma colectiva, podríamos discutir cómo utilizar los fertilizantes de una forma más amigable para el ambiente y que no genere los problemas que por ahí generan los fertilizantes. Entonces, hay sectores de la cadena productiva que se han desarrollado con el tiempo, incluso a pesar del Estado, pero que para tratar de hacer un negocio de corto plazo, que YPF mejore un poco su balance para mostrarle a los accionistas de Wall Street y decir que se va a centrar en la producción de gas y de petróleo en vaca muerta, o para generar que esos dólares que vienen de Tether a YPF, después YPF los vende en el mercado local para hacer bajar el dólar, que es muy probable que sea eso, por lo cual están cerrando la operación en diciembre, ¿no? Justo en fechas donde está cambiando el plan económico, en lugar de mirar la cuestión estructural, que hasta ellos mismos sabían que había un problema estructural. Uno le pregunta a cualquier productor agropecuario y dice: uno de mis mayores costos es el gasoil, relacionado con el gas, y los fertilizantes, porque los fertilizantes están a precio internacional. Claro. Pero ¿cómo? Si tenemos la fábrica, una de las mejores fábricas en el mundo. Y bueno, porque ley de precio Así único funciona. lo desarrollan de esa forma. Entonces, las oportunidades están ahí. Lo mismo pasó, no me quiero extender mucho tampoco con esto, pero lo mismo pasó en los últimos datos de cómo viene cayendo la industria en Argentina, son terribles, ¿no? Uno ve que la industria pierde incluso con el 2024, que supuestamente era el año de sacrificio, que en el 2025 todo iba a crecer. Bueno, la industria cae, pero si uno ve particulares por sector en la industria, uno ve que lo que más cae son los textiles, ¿no? Obviamente que el gobierno está empecinado en fundirlos, con razón. Pero el anteúltimo que más cae es la producción de caucho y plásticos. ¿Cuál es el principal insumo del plástico? El petróleo. Y en Argentina cada mes que pasa rompemos récord en producción de petróleo. ¿Por qué no lo industrializamos en Argentina? No generamos mayor valor agregado. Y el caucho tiene que ver con, también, uno de los principales insumos es el petróleo. El petróleo tiene que procesarse en polímeros y toda una producción petroquímica, pero que Argentina ha dejado de lado. Entonces pasa algo muy idiota, que es que Argentina vende el petróleo afuera, otro país lo industrializa y después nos venden directamente los materiales petroquímicos terminado, para que acá se termine de no solo que vengan las gomas de afuera, sino que también los costos para que produzca Fate o cualquiera, o Pirelli, los que produzcan en Argentina, estén dolarizados también cuando el petróleo lo tenemos acá. Entonces hay una situación que es hasta incluso muy antieconómica, pero sobre todo que va muy en contra de las perspectivas hacia las cuales va el mundo, que es a cerrarse. Entonces tal vez mañana no tengamos a quién comprarle el desarrollo de nuestras propias materias primas. Bueno, te voy a cambiar de eje completamente. No, quedó claro. Yo creo que la respuesta es sí, pero me dirás vos si hay tiempo de tu vida, de tus días, de tu semana, de tu mes, donde pienses realmente en la existencia de un mundo mejor. Sí. Trato de pensarlo todos los días, porque si no me estaría dedicando a otra cosa. No, es algo que me impulsa, si no estaría tradeando criptomonedas, creo. Claro, algo así. Bien. Y cuando pensás en ese mundo mejor, ¿qué es lo que pensás en términos más concretos?
Bueno, en términos concretos, parte de lo que decía recién, Sí. en términos de que Argentina industrialice su producción. Sí, vos pero me lo decís en términos del Sí, sí, qué sí. hacer, pero en términos de cómo sería ese mundo mejor. Bueno, yo me imagino un mundo mejor en donde la mayoría o casi todos podamos laburar menos, eventualmente que no laburemos, ¿no? Sobre todo si uno tiene un laburo de mierda que no le gusta laburar, que debe ser el 95% de la población. A mí no me pasa esto, porque yo, como verán, yo estoy divertido charlando sobre estas cosas. Los streams que hago, todas las cosas que hago, a mí me gustan hacerlo, pero en general tiendo a pensar que un mundo mejor, un mundo feliz, tiene que ver con que tengamos más tiempo disponible para hacer las cosas que nos gustan. Y el laburo en general no lo es, sino que uno termina laburando para tratar de sobrevivir, ¿no? Es como una batalla tras otra, como la película de Paul Thomas Anderson, pero en realidad es una batalla tras otra, es un día tras otro que solo uno está ¿Qué pensando. película? La película de Paul Thomas Anderson, que toma, digo, solo el título, ¿no? Sí. Es la que salió este año sobre un grupo que es antifascista, podríamos decir, que arranca la película luchando contra el ICE, que Sí. es lo que va a buscar a los... No vi esta película, así que ¿No la quiero viste? la Es buenísima, recomendación. es la mejor película del año. Dura como 3 horas, pero es como a lo largo del tiempo hay distintas experiencias de lucha, ¿no? En Claro. conjunto, media guerrilleras, y cómo después avanza hacia que el tipo que era uno de los jefes, después la hija también quiere retomar eso. Y bueno, ahí a lo que voy es que uno puede tomar ejemplos de lucha conjunta, etcétera, pero hoy la propia existencia es una lucha diaria para tratar de llegar al final del día o a fin de mes. Por lo tanto, para mí lo principal es, hacia un mundo feliz, es tratar de liberar nuestro tiempo, ¿no? Que es lo más valioso que tenemos. Por lo tanto, para eso uno tendría que trabajar menos. Y se da la particularidad, que es que en un mundo en el cual tenemos automatización de la producción, robotización, viajes al espacio, inteligencia artificial, estamos cada vez más cerca de hacerlo. Sin embargo, laburamos cada vez más tiempo. Entonces estamos viviendo en un mundo que es... El día de la marmota. Es distópico, claro, pero las condiciones materiales están cada vez más dadas para que podamos avanzar en ese sentido. El problema es que todas esas, diría un economista, ganancias de productividad o saltos tecnológicos van solo a engrosar las cuentas bancarias de Elon Musk y de otros pocos super multimillonarios del mundo que se apropian del trabajo ajeno y hacen que cada día que pase nosotros tengamos que pensar en cómo laburar más en lugar de lo contrario, de aprovechar la tecnología para vivir mejor. Por lo tanto, yo creo que las condiciones técnicas, materiales, están dadas para que podamos avanzar en ese sentido. La cuestión es sentar las condiciones políticas para hacerlo, ¿no? ¿Qué grado de probabilidad le ves a eso? Qué grado de probabilidad. Y depende del tiempo, depende de qué plazo, ¿no? En el corto plazo lo veo difícil. Pero veo que hay experiencias que lo pueden cuestionar, ya sea con las movilizaciones que charlamos Sí. antes en Argentina, como en Europa, como los movimientos en África también están siendo muy fuertes. Y en el corto plazo tengo ganas de ser optimista, no sé si soy optimista, pero tengo ganas de ser optimista con que toda esta avanzada tan obscena de Trump sobre la región pueda generar algún tipo de respuesta. Pese a que en el corto plazo parece ser todo lo contrario, ¿no? Que gana la Claro. derecha en todos los países donde hay elecciones de América Latina. Pero creo que en algún momento puede generar una reacción que se lleve puesto a todo este pesimismo y sobre todo a esta individualización constante en la cual estamos metidos que nos hace vivir cada vez peor, ¿no? Me ha encantado esta charla. ¿Te quedó algo A mí pendiente? también. No, creo que no, estamos bien. Estamos bien. Repasamos Si no, nos muchos vemos. temas, Sí, pero sí, quedó sí. la nota arriba. Quedó la nota arriba. Quedó Yo arriba, pensé que bueno. ibas a dejarla más abajo. No, yo soy muy optimista. O sea, por eso, por necesidad, porque si no, Claro. creo que no podría. Es muy difícil hacer trabajar de esto si no hay fe en la humanidad. Claro, no, si no sería un real politiquero, pero hay muchos de esos, tampoco me interesa tanto. Entonces, o Sos sería más demasiado un- alto para ser un real financista. politiquero. No, y realmente soy optimista en las formas de organización colectiva que son muy fuertes y sobre todo en nuestro país que tiene una historia muy rica en eso. Totalmente. Bueno, lo seguiremos charlando en el 2026 que se viene, chiquis, y espero que hayan disfrutado de este Gonza en otro registro, con otra profundidad en las respuestas, y nos vemos en el próximo Candela Mix. Muchas gracias por el espacio.